Hoy te voy a enseñar cómo crear posts tipo carrusel de forma automática, utilizando 3 poderosas herramientas. Ahorrarás mucho tiempo y tiempo es dinero. Estas herramientas son Canva, Google Sheet y ChatGPT. Si no sabes utilizar estas herramientas, te voy a dejar unos tutoriales en la descripción de este video, así como los links para que vayas a acceder directamente a ella. Para iniciar, vamos a empezar con ChatGPT. Vamos a ingresar a la herramienta y una vez dentro de la herramienta, vamos a hacerle una pregunta. Y esta pregunta es si nos puede crear un post para Instagram en formato carrusel, con la información que contenga 7 slides de cómo ganar dinero por internet. Una vez que preguntemos esto, le vamos a dar Enter y la herramienta automáticamente nos va a empezar a dar la información. Una vez que nos proporcione toda la información, le vamos a hacer otra pregunta. Le vamos a decir a ChatGPT que nos organice toda esta información en una hoja de cálculo. Entonces le vamos a hacer la pregunta si nos puede ordenar esto en una hoja de cálculo y empieza parte de la magia. Aquí ChatGPT nos va a acomodar todo en un formato como si fuera una hoja de Excel. Una vez que nos termine de acomodar la información en una hoja de cálculo, vamos a irnos a la segunda herramienta. Y esa herramienta es Google Sheet. Recuerda que esta herramienta es 100% gratuita. Lo único que tienes que tener es un correo de Gmail. Una vez que tengas el correo de Gmail, nos vamos a ir a Drive y automáticamente aquí le vamos a decir nuevo y le vamos a decir quiero una hoja de cálculo de Google Sheet y nos va a generar esta hoja de cálculo. Nos vamos a ir a ChatGPT y vamos a copiar toda esta hoja de cálculo, seleccionando todas las columnas y dándole Control C si estás en Windows o Comando C si estás en Mac. Una vez que estamos acá, muy importante este dato, tenemos que pegarla en la primera columna, ¿ok? Aquí en la primera columna vamos a darle Control V o Command V si tenemos Mac. Ya aquí nos está acomodando prácticamente toda la información en esta hoja de cálculo. Aquí es muy importante que le pongamos un título. Aquí vamos a hacer carrusel. Ok. Vamos a ponerle aquí carrusel Canva. Ok. Una vez que le ponemos el título, nos vamos a ir aquí donde dice archivo y le vamos a decir descargar. Y aquí muy importante descargar en formato CSV. Una vez que hagamos esto, le vamos a decir nos descarga y automáticamente nos va a descargar en ese formato. Ahora bien, una vez que hagamos eso, nos vamos a ir a la tercera herramienta, una de mis favoritas, como ya saben, Canva. Una vez que estemos en Canva, vamos a irnos acá a crear un nuevo diseño. ¿Ok? Aquí le decimos crear un diseño, un post para Instagram, que sería un post cuadrado. Le vamos a decir crear uno nuevo. Y aquí nos da la opción de poder escoger alguna plantilla. Por ejemplo, aquí en el menú podemos preguntarle, por ejemplo, podemos poner aquí carrusel. ¿Ok? Y ella nos va a mostrar las diferentes plantillas que hay sobre carruseles. Aquí puedes escoger la que mejor te guste. Voy a escoger, por ejemplo, esta. ¿Ok? Aquí me dan todas las opciones que tiene esta plantilla. Le voy a decir que quiero esta opción. Y aquí yo puedo modificarle alguna información como para hacerlo un poquito más personalizado. Por ejemplo, le voy a cambiar el fondo, voy a decirle que el fondo me lo ponga gris oscuro. Ok, voy a decirle que estas letras me las ponga, por ejemplo, de este color. Y esto otro me lo ponga también de este color. Esto que está aquí en amarillo, le voy a decir que me lo ponga, por ejemplo, puede ser en morado. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, mi información, que sería mi nombre de usuario de Instagram. Y esto lo voy a... Aquí puedo poner la web mía también. Vamos a poner mi web, oscarleon.com. Y ya aquí tengo la información. Ahí si quiero puedo cambiarle la tipografía y hacerla, por ejemplo, todo en mayúscula. O aquí podemos jugar con todos estos detalles. Podemos cambiar los colores, etc. Para efectos de este tutorial voy a dejarlo así, ¿ok? Entonces ya tenemos prácticamente el formato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá, que es una forma poderosísima que tiene Canva para poder generar contenido de forma rápida y en bloques. Te lo voy a explicar. Nos vamos aquí donde dice Apps, vamos a darle un clic. Y aquí donde dice Apps, aquí ves donde dice
crear en lote. Aquí donde dice crear en lote vamos a darle un clic y aquí le vamos a decir subir CSV. Y aquí vamos a subir el formato que acabamos de bajar, que sería este. ¿Ok? Entonces, vea qué interesante. Aquí automáticamente ya nos empieza a dar datos. Nos va a dar 3 columnas de datos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conectar los datos prácticamente a este formato que diseñamos. Entonces nos vamos a ir acá, por ejemplo, el título. Vamos a decirle clic derecho, conectar datos y vamos a decirle que el título va a ser este. ¿Ok? Entonces selecciono esto que va a ser el título. Esto que está aquí arriba le voy a conectar, clic derecho, conectar datos y le voy a decir que ese es el número de la diapositiva. Y aquí voy a darle clic derecho, conectar datos y le voy a decir que son los detalles. Una vez que tengo eso, nada más le doy continuar y le digo generar las 7 páginas y voilà, empieza la magia. Y aquí podemos ver toda la información en tan solo unos segundos y ya nos está creando el carrusel. Ahí podemos ver la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Simple y sencillamente ir a agarrar cada uno de estos y más o menos acomodarlo y si queremos agregarle algún principio o algún final, pero ya tenemos el contenido base. Sencillo, ¿no? Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo. Y aquí te voy a dar otro hack. Aquí lo importante es, ella me va a dar toda la información del contenido del carrusel, pero no me va a dar, por ejemplo, el inicio ni el final del carrusel. Entonces eso lo vamos a generar nosotros. ¿Y cómo lo vamos a generar? Muy sencillo. Vamos a irnos acá y le vamos a decir duplíqueme la página. Y aquí en esta le vamos a ir nuevamente a las plantillas. Recordad que utilizamos estas plantillas y aquí está, por ejemplo, aquí está el título. ¿Okay? Vamos a utilizar esta. Entonces vamos a decirle reempláceme la actual. Y me la reemplazó. Y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente a machotear esto de acuerdo al diseño que habíamos hecho. Esto lo habíamos puesto en otro color, vamos a ponerlo en el color que lo habíamos puesto, ok. Este fondo lo habíamos puesto en otro color, entonces vamos a cambiar el color. Esto lo pusimos también en otro color que sería el morado. Y acá vamos a ponerle el título, ok. ¿Y el título cuál era? 7 formas para ganar dinero por internet, ok. Aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un poquito más grande, lo hacemos más pequeño por acá, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a ponerle una sombra para que resalte, le ponemos aquí una sombra, se la hacemos intensa, entonces va a llamar más la atención, ok. Aquí podemos ponerle nuestra foto si quisiéramos, pero la voy a eliminar para efectos prácticos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar lo que habíamos puesto acá, que sería esta información. Opa, aquí se me corrió esto. Para que esto no se corra, se van aquí arriba, lo bloquean y ya no se te va a correr. Entonces copio esto, control C y esto lo voy a poner acá. Y listo. Entonces ya tenemos nuestra primera página, ¿ok? Ya tenemos todo el contenido y ahora vamos a hacer la despedida, ¿ok? La despedida, vamos a duplicar esta página y aquí vamos a grabar el formato de despedida que sería este, ¿ok? Le decimos reemplazar y aquí hacemos lo mismo. Vamos acá, vamos a cambiar esto, ¿ok? Le ponemos los colores que habíamos estipulado, ok. Aquí habíamos puesto este, lo hemos puesto morado, ok. Y aquí lo que vamos a hacer simple y sencillamente vamos a poner un call to action que sería no olvides guardar este post, ok, para después, ok. Entonces aquí simple y sencillamente ya le ponemos el call to action. Acá le ponemos el nombre de usuario nuevamente que teníamos por allá arriba. Para no copiarlo lo voy a volver a hacer, que sería Oscar-R, ok. Y aquí, si logras ver, aquí este formato final siempre se recomienda como buena práctica cambiarle el color, utilizar un color diferente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a quitarle ese fondo y voy a utilizar un color diferente. Puede ser un color más claro o puede ser un color más oscuro, ¿verdad? Para que llame la atención, totalmente diferente, para que a la hora que llegue al final del carrusel esa persona pueda generar un call to action. Como lograste ver, es muy rápido y sencillo crear un carrusel con esta técnica. Esta misma podemos utilizarla para aplicarla a diferentes formatos de acuerdo a tus necesidades.
Recordemos que esta tecnología es altamente poderosa y nos va definitivamente a facilitar mucho la vida. Sin embargo, quiero hacerte un especial llamado para que podamos utilizar esta herramienta con conciencia. Utilicémosla con sabiduría. Simple y sencillamente no hagamos un copy y paste. Podemos utilizar y darle nuestro toque humano. Siempre es muy importante validar la información. Para efectos prácticos yo hice un copy-paste, pero en tu caso me gustaría que le dieras el toque humano. Yo normalmente cuando utilizo esas herramientas la utilizo como inspiración o como base. Siempre trato de agregarle mi toque personal, por lo cual te recomiendo que lo puedas aplicar también. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y a encender la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. De momento me despido, pero te voy a hacer esta especial recomendación para que sigas aprendiendo y creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.